sobre el coronavirus. Para seguir con la costumbre, muy buenos días, doctor Huerta, ¿cómo está? Patricia, buenos días Carlos, buenos días a todos nuestros oyentes. Vamos a hablar hoy día sobre las mascarillas, porque el día de ayer el director de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades aquí en Estados Unidos, el famoso CDC, fue llamado al Senado de los Estados Unidos a una audiencia para que informe sobre las actividades de su institución, el CDC. Y en la conversación dijo algo que ha merecido titulares el día de hoy, es de que el doctor Redfield, que es el director, dijo: las mascarillas, estoy convencido, dijo él, pueden dar más protección que la vacuna que estamos esperando. Mira, increíble. Que una mascarilla pueda dar más protección que la vacuna, que es la esperanza de toda la humanidad. Y cuando le dijeron, a ver, ¿cómo es eso, doctor? Bueno, dijo, mire, la vacuna que se espera, cualquiera de las vacunas que están ya en fase 3, no van a ser 100% efectivas porque no existe vacuna 100% efectiva. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, que usamos todos los años, hay años en que tiene 40% de efectividad. Los mejores años de protección de la vacuna de la gripe son cuando llega, por ejemplo, a 60, 70%. Todo el mundo está contento. Y él dijo, de acuerdo a lo que se sabe hasta este momento, esta vacuna contra el nuevo coronavirus no va a dar más allá del 70% de protección. En cambio, si usted usa una mascarilla bien usada, usted tiene 100% de protección. Por eso mencionó el doctor, de que la mascarilla puede dar más protección que una vacuna. 70% contra más de 70%. Y fíjate qué interesante concepto, Patricia, Carlos, porque la mascarilla no solamente te protege de que te infecten a ti cuando estás cerca a personas que están infectadas, sino que obviamente va a impedir que tú contagies a los demás si eres una persona asintomática y tienes el virus en tus vías respiratorias. Pero además hay un hecho importante que lo mencionamos a la pasada, días atrás, Patricia, Carlos, y es el efecto de la variolización, y que brevemente quiero explicarles qué es esto de la variolización, porque se ha dicho que la mascarilla tendría un efecto similar al de la variolización. En los siglos anteriores de nuestra existencia, Patricia, Carlos, la viruela era un mal terrible. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes todavía quizás conservan las cicatrices en su rostro. En el Perú se les llamaba los borrados, porque su rostro tenía cicatrices muy profundas, circulares. Eran la viruela. Y yo pienso también que nuestros oyentes se pueden ver su hombro izquierdo. Si ahí tienen una cicatriz en su hombro izquierdo, significa que fueron vacunados en su infancia contra la viruela. ¿Verdad? Así es. Deja tremenda marca, ¿no? Correcto, sí. Correcto. Solamente después del año 1975 ya los niños no reciben esa vacuna porque ya la viruela fue desaparecida del mundo gracias a la vacunación. Pero ¿cuál es el hecho de esto de la variolización? Cuando la viruela llegaba a ciudades en Europa, en Asia, Patricia, Carlos, mataba miles. Y ahora tenemos casi 1 millón de muertos por esta pandemia. Cada año la viruela en Europa, solo en Europa, mataba 400.000 personas. Wow. La mortalidad de la viruela era del 40% y en los niños llegaba al 90%. O sea, la viruela era terrible, la viruela. Entonces, desde tiempos inmemoriales, parece que fueron los indios, los chinos o los africanos, ellos se dieron cuenta que una persona que le daba viruela ya jamás le repetía. Entonces ellos dijeron, hay algo en esas pústulas que le salen a los pacientes, ahí debe haber algo que proteja a los demás. Y lo que hacían era que cuando le daba viruela a una persona, sacaban el pus, la secreción de las ampollas, y luego llamaban a la gente y con una lanceta que tenían, escarificaban, hacían heridas en la piel de las personas y ahí ponían el pus del paciente. Y con eso lo protegían. Eso se llamó variolización. ¿Y no les se daba hizo durante años? ¿Y no les daba viruela a la hora que les ponían esta pus, digamos, en estas heridas hechas a propósito? Claro que les daba, y ese es el punto. La definición de variolización significa que te da una enfermedad leve. Ya la gente no moría. De acuerdo.
Entonces los pacientes variolizados caían enfermitos, pero la mortalidad era mucho más rara y las cicatrices no se producían. Doctor. Entonces, la mascarilla, perdón Carlito, déjame terminar Sí, esto, sí, porque es por favor, el claro. final. Entonces, lo que han postulado en un artículo de la semana pasada en la revista médica de Nueva Inglaterra es que la mascarilla tiene un efecto de variolización, porque no deja que tú te infectes con una carga alta de virus, y lo que te va a producir si te infectaras es una enfermedad o asintomática o muy leve. Mire Y eso es lo que se postula ahora. ¿Por qué en España, por ejemplo, el número de contagios está por los cielos, como antes de su segunda ola, pero los muertos son muy bajos? Es decir, parece que las mascarillas tienen ese efecto de variolización en proteger a la población. Qué interesante, doctor. Dale, Con una Carlitos. curiosidad, ¿de qué depende la efectividad de una vacuna? Usted dijo, por ejemplo, en el caso de la vacuna, la gripe, a veces la efectividad era 40%, después variaba. ¿De qué depende eso? Del sistema de defensa tuyo, de cuánto reaccionas al antígeno, a la vacuna. No todos reaccionamos de la misma manera, ni ante la enfermedad natural, ni ante las vacunas, Carlos. Por ejemplo, este mismo virus, en algunas personas casi ni da síntomas, 80%, a otras las tumba a la cama y otras las lleva al hospital. Doctor, una pregunta así rápida. ¿En Estados Unidos el uso de la mascarilla es obligatorio a nivel nacional, solo en algunos estados? Ay, Patricia, has tocado una llaga. Bueno, aquí en este país la mascarilla se ha vuelto un símbolo político. Así Y es increíble. El día de ayer, después que esto, que se mencionó esto del Senado, que el doctor Redfield dijo de que la mascarilla era lo que te he dicho, protegía más que la vacuna, en la tarde el señor Trump sale diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con ese señor. Y bueno, lo que ha dicho además el hombre más importante de Trump en comunicaciones, el señor Caputo, ayer ha sido gravísimo. Doctor Huerta ha acusado de sedición, de intento de sedición a la población, y que los científicos no quieren hacer nada con el coronavirus hasta que gane Biden. Correcto, felizmente ya ha sido separado de su cargo, Patricia, por haber dicho eso. Y antes de ayer, un grupo de personas entraron en estampida a una tienda en la Florida porque son antimáscaras. Ahora ya no hay solo antivacunas, ahora hay antimascarillas. Entraron a la tienda a gritar y a decir que nadie podía coactar su libertad. Si su cuerpo no pedía mascarillas, era porque no pedía mascarillas. Así es que se ha convertido en un asunto sumamente político. Bueno, pues quedan mercados para los que no quieren mascarillas y ya no fastidia el resto, ¿no? O sea, francamente. Bueno, correcto. Entonces, a nuestros oyentes decirles que la mascarilla es un elemento muy importante, que puede dar una protección muy grande y que tendría este efecto de variolización. Es decir, si se infecta una persona, se infecta con menos virus y la enfermedad sería o asintomática o más leve. Solo para cerrar, acá tenemos en el comercio el dato, doctor, que por primera vez en 175 años de su historia, la revista Scientific American, que es importantísima, se ha posicionado políticamente y ha dicho que apoya a Biden porque Trump no cree en la ciencia. Ciencia, Así eso es están muy las cierto. cosas. Lamentablemente el señor Trump, él es anti-ciencia y muchos de los que lo siguen son anti-ciencia. Qué Es triste tristeza. decirlo, pero es cierto. Hay ciertas cosas en las que los seres humanos estamos involucionando de una manera inexplicable, doctor. Muchísimas gracias Hasta mañana, Patricia. por Hasta toda la mañana, Carlos. información. Hasta mañana, doctor.